Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga. Comenzamos esta nueva semanita con un nuevo salmo, el Salmo 113. Vamos a estudiar hoy este salmo y vamos a glorificar a Dios. Les pido que me acompañen, vamos a orar y empezar con oración. Padre, yo te doy gracias una vez más por este día que nos has otorgado. Una vez más nos has concedido despertar y vivir este nuevo día que nos has ofrecido. Empezamos este día contigo, Señor, y Señor, nos encomendamos a ti. Yo pido, Señor, que conforme estudiamos este Salmo 113, seas tú preparando nuestros corazones y nuestras mentes para recibir todo lo que tienes para nosotros. Señor mío, me encomiendo a ti, pido que me uses como tu instrumento, que tomes tu control de mi mente, mi corazón y todo mi ser. Que traigas a memoria versículos que se correlacionen y respalden el mensaje en este Salmo 113. Pido que tu pueblo sea edificado y que tú, Señor mío, seas glorificado. Que tu Espíritu Santo tenga el control. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bueno, aquí vemos en el Salmo 113 que el salmista, el título dice Dios levanta al pobre, y el subtítulo es el mismo que vemos en los dos salmos anteriores. Aleluya. Aleluya es una convocación, un llamado a alabar al Todopoderoso, al Dios omnipotente. Aquí el salmista no nos dice quién es el autor, pero hace un llamado a alabar a Dios. Dice claramente a Jehová. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Aquí comienza con una convocación, una exclamación, haciendo un llamado a todos los siervos de Jehová, a todos aquellos que le consideran como su rey y nosotros sus siervos. No se refiere solamente a los que sirven en los ministerios, a los que sirven en las iglesias, en los templos, y en las diferentes ¿qué serán? Congregaciones. No, se refiere a todos. Este llamado es a todo creyente que ha hecho la decisión de rendirse a Dios. Si tú has hecho esa decisión, alábale, glorifícale y dale gracias por todo, las buenas y las mejores. Ya les he dicho que yo uso esa expresión porque las buenas es cuando todo está bien, pero las mejores son aquellas que nos llevan al pie de la cruz a buscar la ayuda de Dios. Aunque no son gratas y las consideran muchos las peores, son las mejores porque te hacen reconocer tu necesidad de Dios. Entonces este llamado es para ti también, si tú le consideras como tu Rey Todopoderoso. Si decimos que Él es nuestro Rey, hermanos, entonces verdaderamente nosotros debemos de servirle. Como digo, yo soy pastor, pero antes de ser pastor, yo le servía en lo que podía, en lo que se me permitía participar. Yo deseaba servirle. ¿Por qué? Porque le amo, pero también porque estoy muy agradecido con Él, porque transformó mi vida, me cambió, me liberó de mi pasado, de lo que llamamos mi egipcio, y me ha dado nueva vida con Cristo Jesús. Ahora, la palabra siervo aquí, si nosotros decimos que somos sus siervos, no somos esclavos obligados, o sea, forzados a servirle. Hay una palabra doulos que me encanta, que describe a un siervo que sirve a su amo, porque le ama. Yo soy un doulos de Dios y te invito a que consideres hacerte completamente un doulos, un siervo que le sirve motivado por amor. Aquí vemos en el versículo 2 que dice también, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Dice claramente, desde ahora y para siempre. Es una decisión. Yo despierto en la mañana y decido darle gracias a Dios, bendecir su nombre, agradecerle por un nuevo comenzar desde ahora, desde este momento
y por siempre. Pero es una decisión que necesitamos hacer voluntariamente, individualmente, y si puedes, hacerle saber a los demás que también necesitan hacer esa decisión de bendecir, de alabar el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito. El nombre de Jehová es bendito. ¿Qué tan bendito es el nombre de Jehová? En la historia del pueblo judío se nos dice, y también en muchos comentarios, que es tan bendito el nombre de Jehová que no podían escribirlo. Inclusive se les prohibía al público pronunciar el nombre de Yahweh en la calle, en cualquier otro lugar. El único que podía pronunciarlo era el sumo sacerdote cuando se dirigía para dar la bendición sacerdotal al pueblo. Entonces nosotros debemos de apreciar y valorar que conocemos a ese todopoderoso, a ese Dios todopoderoso como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como aquel que está a nuestro favor. Entonces debemos también nosotros bendecirle y debemos alabarle, como nos dice el versículo 3, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Dice, sea alabado el nombre de Jehová. Desde el nacimiento del sol, o sea, desde el alba, cuando apenas va a amanecer. Si tú eres de los madrugadores, alábale, alábale. A mí me encanta. Hace varios años hice la decisión de buscar ver el amanecer y ver el atardecer. Perdí a un hermano y dije yo, la vida es corta, no sé cuándo me va a tocar, pero yo voy a aprovechar esta vida que me diste, Señor, y voy a buscar la manera de darle a lo máximo a ti la gloria, pero también disfrutar mi vida aquí contigo. Entonces yo me decidí a buscar al Señor muy de madrugada. Inclusive tengo una costumbre. Ustedes saben lo que dice Jeremías 33:3, ¿verdad? Que dice, clama a mí y yo te responderé. Sabemos que en el reloj no hay 1:33, pero yo le pido al Señor, despiértame para estar contigo. Y no les miento, el Señor es fiel. A las 3:32 me despierta, a las 3:33 clama a mí y yo te responderé. Y paso un tiempo en oración con Él, paso tiempo ahí empezando mi día con Él. A veces ya no duermo el resto de la mañana, pero a veces sí, para ser honesto. Pero me encanta buscar su presencia porque tengo hambre y sed de Él. Aquí dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. O sea, hay un día, nace el sol y todo el día hasta el final se pone el sol. Tú y yo tenemos ese tiempo que Dios nos ha dado, que lo podemos aprovechar para alabarle, para glorificarle. Tenemos ese tiempo que podemos aprovechar oportunidades que se nos dan en que estemos a solas para alabarle y glorificarle. Depende de ti, depende de mí. Si aprovechamos esos tiempos, yo he dicho en el púlpito numerosas veces, cuando no estés hablando con un ser humano, habla con Dios, alábale, glorifícale, porque Él se deleita en las alabanzas de su pueblo. Así es de que aprovechemos esos tiempos para alabarle, porque Él es digno de constante alabanza. Sin embargo, sabemos que a causa de nuestros menesteres, de nuestros quehaceres, lo que tenemos que hacer, no tenemos esa oportunidad de alabarle abiertamente, pero lo puedes hacer de corazón, en espíritu. Amén. Ahora el versículo 4 dice, excelso sobre todo es Jehová, nuestro Dios, el creador de todo lo que existe. La palabra excelso es que Él es sobre todo, Él es mayor que todo. No hay nada ni nadie que se pueda comparar con Él. Él es el que hizo y formó todo lo que existe.
Él es el creador, Él es el dador de vida. Entonces, nada ni nadie se puede comparar con Él. Así es de que Él es excelso claramente sobre todas las naciones, aún las naciones que no le reconocen como Dios. Él es excelso, es mayor que todas las naciones, aún aquellos gobernantes que están en su contra, en contra de Dios, mayores que ellos, y Él los puede remover si Él quiere. Él, vemos en la historia, ha removido reyes, vemos en la Biblia, ha removido gobernantes cuando han pronunciado contra Él alguna maldición. Lo vemos, algunos de ustedes pueden buscar y busquen en el internet aquellos que han maldecido a Dios, cómo les ha ido. Y dice claramente, es sobre todas las naciones y sobre los cielos es su gloria. Más allá de los cielos, más allá, sobre los cielos está nuestro Dios excelso, todopoderoso. Y dice, ¿quién como Jehová, nuestro Dios? El versículo 5, nadie es la respuesta, ni nada. ¿Quién o qué se puede comparar a nuestro Dios todopoderoso? Nadie ni nada. En el Antiguo Testamento vemos cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, quisieron hacer un becerro, porque no venía Moisés de estar hablando con Jehová en el monte. Pero ese becerro no tenía vida. Empezaron a adorar imágenes, se contaminaron con la idolatría, y eso trajo la ira de Jehová, porque nosotros tenemos un Dios que nos ama, pero también es un Dios que es celoso y no comparte su gloria con nadie ni con nada. Así es que ¿quién es como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Pero también el versículo 6 dice que se humilla a mirar. O sea, Dios, el todopoderoso, el sublime, y puedes describirlo, el santo, el lleno de pureza, todo lo que puedas darle a sus atributos, se inclina a vernos a nosotros, tiene interés de ti. El Salmo 34 nos dice claramente en el versículo 15 que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Qué tanto te ama Dios que Él mismo se humilla a mirarte desde el cielo? Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Y luego del versículo 7 en adelante vamos a ver lo que hace por nosotros. Y te puedes incluir ahí. Dice, Él levanta del polvo al pobre. Y dirás, bueno, yo no soy pobre. Bueno, quizá tú naciste en una casa de riquezas, pero si no eres pobre materialmente, podrías ser pobre espiritualmente. Y Jesús, refiriéndose a los pobres en el monte, en el sermón del monte, dijo, benditos o bienaventurados los pobres de espíritu. Dice claramente, los humildes, porque ellos verán a Dios. Ahora, dice, levanta del polvo al pobre y al menesterosos alza del muladar para hacerlos sentar con los príncipes. Aquí vemos que Él puede levantar a alguien como David de estar entre las ovejas, cuidando las ovejas de su padre, y llevarlo a ser el rey de Israel. Vemos en diferentes maneras cómo Dios ha levantado a la gente humilde y los ha exaltado. Pero ¿saben por qué? Porque son temerosos de Dios, porque buscan de Dios, porque aman a Dios. Y a nosotros nos dice la palabra también, nos ha levantado. Vamos por favor a Efesios, si van ustedes conmigo a Efesios 2. En Efesios 2 nos dice claramente, y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice claramente, nos dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ahí cambia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó y nos sigue amando, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La gracia de Dios es inmensa al pecador, al menesteroso, al pobre. Él lo levanta. A nosotros que éramos pecadores, que no merecíamos más que la muerte, por haber confiado en Él y por haber recibido a Jesús su Hijo como Salvador, nos hizo sentar juntamente con Él cuando nosotros merecíamos la muerte a causa de nuestros pecados. Me encanta esta parte. Dice claramente, para hacerlos sentar con los príncipes, dice, de su pueblo. Y luego en 9, dice, Él hace habitar en familia a la estéril. Aquella mujer que no podía dar a luz, para el pueblo hebreo, para el pueblo israelita, es, pues, por decir, es una vergüenza. Lo consideran una maldición que sea estéril. Pero Dios puede darle hijos a la estéril. Podemos verlo en la vida de Sara, cómo le dio la promesa a Abraham, pero no se esperaron. Entonces ellos fueron y ve y ten relaciones con mi sierva Agar, y la regaron. Se adelantaron a Dios, y desde entonces hay conflicto entre las naciones hasta hoy en día. Pero no solamente Sara o Sarai fue hecha madre de las naciones, como Abraham padre de naciones, sino vemos que Raquel, vemos Ana, que le pidió a Dios un hijo y le prometió que si le daba ese hijo, ella se lo entregaba para que le sirviera. Y de ahí vemos al profeta Samuel. Vemos ahí cómo también Elizabeth, la prima de María, la madre de Jesús, ella era estéril y Dios le concedió tener a Juan el Bautista. Pero todo es el plan de Dios. Él puede dar vida donde no hay vida. Él puede hacer de nada todo lo que vemos, todo lo que existe, los mares, el mar pues, más bien, los montes, el cielo, las estrellas, todo lo hizo Él. Entonces, vuelvo a decir lo que vimos anteriormente, Él es excelso. Y dice, Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. No tengo palabras para decir algo más acerca de mi Dios en quien yo confío. Lo único que quiero decir al último es lo que dice este salmo. Aleluya, alábenle, glorifíquenle, confíen en Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que hemos pasado. Yo sigo confiando en Él, sigo amándole y sigo esperando el día en que yo pueda estar allá también con Él. Así es de que les invito, regocíjense en el Señor todo este día, desde que salió el sol hasta la puesta de este mismo. Se puede uno regocijar en la presencia del Señor, pero es una decisión. Tú debes de tomar esa decisión, hacer en tu corazón el esfuerzo de decir, yo me voy a gozar en el Señor, voy a alabarle a pesar de las circunstancias, porque cuando tú le alabas, Él se manifiesta. Dice la palabra de Dios que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Glorifíquenle, aleluya, vuelvo a decir,
Así es de que si tú no conoces a ese Dios personalmente, si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador, porque para conocer a Dios es necesario verdaderamente conocer a su Hijo, conocer a Jesús. En la palabra de Dios se nos enseña cuando Jesús hablaba con sus discípulos y les dijo que confiaran en Él. En la casa de mis padres, dice, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Dijo claramente, he aquí, voy a preparar lugar para vosotros. Y si fuere y preparar el lugar para vosotros, dice, volveré otra vez para tomarlos, para que donde yo esté, para llevarlos conmigo, dice, parafraseado, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. El deseo de Jesús es que tú estés también con Él en su reino. Más adelante le preguntan los discípulos, ¿a dónde vas? Y luego dijo, nosotros no conocemos el camino. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Así es de que Jesús es el camino, la verdad y la vida al Padre. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único nombre por medio del cual podemos ser salvos, nos dice la palabra de Dios. Si tú nunca le has recibido, yo te hago hoy una invitación a que tú recibas la gracia de Dios. El pago del pecado es la muerte. El pago del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es gracia por medio de Cristo Jesús. Es la vida por medio de Cristo Jesús. Si tú das ese paso de fe, si tú quieres recibir a Jesús y conocer a Dios, ora esta oración de fe y dile, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que el Padre te envió acá a la tierra a morir por los pecados del mundo. Y yo reconozco, Señor, que yo he pecado y que el pecado me separa de ti. Ahora me arrepiento, te pido perdón por mis pecados y por fe yo te recibo como mi Salvador. Te pido que me limpies, que me transformes, que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y conscientemente ahora me entrego a ti, Señor, con todo mi ser. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me des tu poder para poder vivir la vida que te agrada a ti y te glorifica mientras estoy aquí en este mundo. Yo por fe te recibo y por fe te doy gracias, porque creo con todo mi corazón que tú me recibes. Padre, ahora yo te doy gracias porque tú diste a tu Hijo Jesús para que yo pudiera ser tu hijo. Y sé que ahora estaré contigo cuando yo muera en tu reino. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, ten por seguro que eres hijo de Dios. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento de Dios, un nacimiento espiritual. El reino de Dios es espiritual. Y entonces necesitas nacer del Espíritu para entrar ahí. Cuando tú recibiste a Jesús, el Espíritu Santo empezó a morar en ti. Eres hecho nueva criatura. Dale gracias a Dios porque ahora eres hijo
o hija de Dios. Glorifícale y regocíjate en el Señor. Y si eres un nuevo creyente, te invito, lee la palabra de Dios para alimentar a ese bebé espiritual que acaba de nacer. Lee el libro de San Juan, donde conocerás quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo y quién es Dios Espíritu Santo. Ahí está todo. También pasa tiempo orando con Él, hablando con Dios. Hazle saber tus inquietudes, pero de un corazón sincero, completamente. Confía en Él. Cuando tú oras, Él responde. Pídele, pero también recibe. La otra parte que te quiero invitar es a que te reúnas donde se reúnen otros creyentes. Así como el carbón está en un asador y está ardiendo con fuego, así debe ser una iglesia con el fuego del Espíritu Santo. Pero si tú sacas un carbón y lo sacas del asador, se va a enfriar y se muere ese fuego. Necesitas continuar, necesitas congregarte y continuar congregándote en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo lleve la dirección y no el hombre, y donde se permita que Dios tenga la libertad para hacer lo que Él quiera hacer, que puedan orar por los enfermos y Dios los sane, que puedan orar por aquellos que están oprimidos y Dios los libere, por aquellos que están, inclusive por los que puedan orar para sacar demonios de la gente, lo hemos visto, y Dios lo hace. Así de que vayan a una iglesia y les invito a que visiten Koinonia Worship Center, Koinonia Christian Worship Center. Ahí se enseña la palabra de Dios y el Espíritu Santo se le da libertad. Alabamos a Dios en espíritu y verdad y permitimos que Él haga su voluntad. Por último, voy a hacer una invitación también a aquellos que ya caminaron con Dios, pero se han apartado. Vuelve antes de que sea tarde. No mueras en tu pecado. Vuelve a Él de todo corazón. Al igual que el hijo pródigo, tú puedes ser reconciliado con el Padre de nuevo. Si esa es tu voluntad, volver, haz esta oración de arrepentimiento. Y al igual que el hijo pródigo, dile: Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname, Señor, porque he menospreciado tu amor, tu gracia y tu misericordia. Una vez más, Señor, perdóname por haber menospreciado la sangre de Cristo con la que fui lavado. Y perdóname por haber contristado a tu Espíritu Santo. Yo por fe confieso todo pecado y por fe recibo tu perdón, de acuerdo a tu promesa en 1 de Juan 1:9, que nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora por fe, yo recibo tu perdón. Te pido que renueves tu espíritu en mí y que vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación. Te doy gracias por fe en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento en fe, confiando en Dios, considérate reconciliado con el Padre. Dale gloria y vuelve a congregarte. Vuelve ahí donde te congregabas. Si no quieres volver a esa iglesia, visita otra iglesia, pero vuelve primordialmente a Él, al Padre. No mueras en tu pecado. Y dile a otros lo que Dios ha hecho por ti. Amén. Ahora sí les digo, esta semana la empezamos gozándonos, regocijándonos en el Señor. Y vamos a continuar, como dijo Pablo, regocíjense en el Señor siempre. Y les digo yo, regocíjense en Cristo Jesús siempre. Dios les bendiga.